Y acá viene mi predicción. ¿Cómo va a salir este partido entre Bolivia y Ecuador? Por supuesto, de más está decir que están en dos actualidades muy diferentes. Una selección ya está bastante consolidada, con un nuevo técnico, es cierto, pero está bastante consolidada, con una idea de juego clara, con una línea a seguir, una línea de buen juego que hay que seguir. Y por otra parte tenés una selección que es más un tiro al aire. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de análisis, día de editorial también, ¿por qué no? Y de reacción no tanto, porque lo vamos a dejar de fondo el video, pero no vamos a estar reaccionando a lo que es esta fecha número 3 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Mundial que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá, por supuesto, y que de esa manera nos dan un cupo más a los sudamericanos y es algo que a uno lo pone contento porque vamos a tener una selección más y la posible clasificación del repechaje que también todos los años está. Dicho esto, vamos a analizar el tercer partido desde donde lo miren, porque arrancamos el sábado con el primer partido entre Argentina y Paraguay, que dicho esto no es el primero de todos, pero bueno, es el primero que vamos a analizar. El segundo fue ayer, el partido entre Brasil y Venezuela, que se los recomiendo que lo vayan a disfrutar el análisis porque la verdad está bastante bueno y además pueden dejar su predicción en los comentarios, que al fin y al cabo es el propósito de este tipo de videos, analizar cómo llega cada selección y dejar nuestra predicción y ustedes dejar la suya en los comentarios para que quede como archivo, ¿no? Y después tenemos el tercer partido, en estos momentos lunes tenemos el tercer partido que es entre Ecuador y Bolivia. ¿Y por qué digo desde donde lo miren es el tercer partido? Porque es el tercer partido que analizamos y es el tercer partido de la fecha también. El primero va a ser Colombia-Uruguay, que seguramente lo analicemos mañana a las 5:30 de la tarde, va a arrancar esto en Argentina. Horario de Argentina, por supuesto, estoy diciendo. Se va a disputar en Colombia. Después Argentina-Paraguay a las 20 horas, a la misma hora que Bolivia-Ecuador. O sea, dos partidos en simultáneo. Una lástima eso, pero bueno, no nos queda otra, es así. Son los horarios que disponen... no sé si lo dispone FIFA, si es así, pero bueno, la verdad a mí no me gusta que se superpongan los partidos porque uno quiere disfrutar y quiere vivir y quiere poder estar en cada detalle de cada partido, pero bueno, entendemos que esto es algo que nos excede y no podemos hacer nada nosotros. Dicho esto, estoy con la remera de Ecuador porque la de Bolivia tampoco la tenemos, así que cualquiera que nos quiera mandar la remera de Bolivia es más que bienvenida. Y una vez hecho el momento de robo, de pedirles una remera, vamos a ver juntos, de fondo seguramente estarán disfrutando de lo que fue el último enfrentamiento entre Ecuador y Bolivia, que fue en las eliminatorias pasadas. Posteriormente jugaron amistosos, sí, Ecuador le ganó un amistoso a Bolivia por 1-0 por la mínima, tuvimos algún que otro partido más, pero bueno, en las eliminatorias pasadas le ganó los dos partidos Ecuador y este partido que estamos viendo que fue la fecha número 3, fue victoria 3-2 para Ecuador, arrancó perdiendo 1-0 con gol de Arce, después lo empata Beder Caicedo, se pone en ventaja con gol de Ángel Mena si no me estoy equivocando, después lo empata Moreno Martins y por último lo gana Carlitos Grueso. Creo que pegué todas las cosas. Y lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Así que creo que pegué los 5 goles. Si me estoy equivocando, me lo dejan en los comentarios. Y dicho esto, vamos a arrancar por la convocatoria de la selección boliviana de Gustavo Costas. Una selección que está a la deriva, una selección que está en su peor momento, me animaría a decir, que no encuentra el rumbo y que... básicamente necesita volver a encontrarse con sus raíces, volver a encontrarse con su base, con esa solidez que tenía de local, que generaba por momentos, no diría que miedo, pero sí respeto por los rivales. Antes cuando iban a la altura las selecciones era como un respeto puro hacia Bolivia y Bolivia mínimamente empataba. Bueno, últimamente eso se terminó y Bolivia de local casi que pierde todos los partidos últimamente. Así que ojalá pueda reencontrarse con esa solidez que necesita y bueno, se va a dar un lindo partido si así pasa, ¿no? De todas maneras, vamos a ir con la lista. Arqueros, Carlos Lampe, Guillermo Vizcarra y Braulio Uraezania. No sé por qué lo sacó a Lampe, la verdad, Costas. Para mí ahí es un error, porque por más que Lampe no esté teniendo un buen nivel a nivel local, no sé si está atajando bien o no, porque no lo estoy siguiendo de cerca, pero por más que no tenga un buen nivel, en la selección es otra cosa. Lampe siempre ha rendido y siempre ha salvado a Bolivia. Por más que le metan goles, porque le van a meter goles, porque le llegan de todos lados. Pero por lo general te salva. Es un arquero que te salva bastante, y más teniendo en cuenta que juegas de local. Después en la línea defensiva tenés a Luis Jaquín, Diego Medina, Carlos Roca, Jairo Quinteros, Jesús Sagredo, Héctor Cuellar, Marcelo Suárez y José Sagredo. Perdón, Jesús Sagreso es y José Sagredo. Pensé que estaba mal escrito, pero no, es Jesús Sagreso, que no lo tengo para nada de nombre, así que me parece que es un
un jugador nuevo que se metió en la lista. Y después en la parte de los mediocampistas tenés a Rodrigo Ramallo, Ramiro Vaca, Leonel Justiniano, Gabriel Villamil, Dani Bejarano, Boris Céspedes, Miguel Terceros, Miguelito. Tiene que empezar a jugar Miguelito, tiene que empezar a tener minutos, porque cuando empieza a tener minutos en la selección, para mí, después eso lo va a trasladar a nivel local y va a poder jugar muy bien en su equipo. Y Jaime Arrascaíta y Moisés Villarroel. Esos son los jugadores que están en el mediocampo de Bolivia. Y pasamos a los delanteros, que son Marcelo Moreno Martins. Inamovible, tiene que estar siempre. Si sigue jugando al fútbol, tiene que estar siempre. Por más que lo quieras poner titular o no, tiene que estar, porque es un jugador que te aporta experiencia y es una voz de mando en el plantel. Y vos necesitas eso también. Jaume Cuellar. Esto me pone contento que esté Cuellar. Me parece que también es otro de los jugadores que tiene que empezar a tener más minutos. Henry Vaca, Bruno Miranda, Jason Chura y Lucas Chávez. Atento porque vuelve Henry Vaca también. Me encantaría que empiece también a tener minutos de Henry. Es momento de tener 2 o 3 jugadores que te den experiencia, que pueden ser tranquilamente Lampe, Sagredo, tranquilamente puede ser otro. Y en la parte ofensiva, Marcelo Moreno Martins. O sea, tenés 3 jugadores experimentados en cada línea, o sea, un jugador en cada línea. Y rodearlos de juveniles, rodearlos de chicos que tengan hambre, que tengan ganas de triunfar, que tengan ganas de representar la remera de Bolivia. Yo sé que es un momento delicado para Bolivia, pero necesita eso. Así que no voy a dar mi 11 inicial, pero ya saben por dónde va la mano. Me gustaría que empiece a jugar Ramiro Vaca, que esté jugando Henry Vaca también. No recuerdo quién fue el que expulsaron contra Bolivia, pero bueno, no va a estar. Miguel Terceros también tiene que empezar a tener minutos. Nada, es básicamente un poco de los jugadores que me gustaría ver a mí en esa línea. Y dicho esto, pasamos a la selección ecuatoriana, porque la Tri tiene algunas sorpresitas, algunas joyitas que vamos a ir analizando. Pero por supuesto, para entrar más en detalle con el jugador sorpresa, porque hay un jugador que es un jugador sorpresa completamente en esta lista, y se van a dar cuenta por qué, les voy a dejar un video en el primer comentario fijado para que vayan a disfrutar sobre el señor que es sorpresa, que es John Yeboah, o John Yeboah, no sé cómo quieran pronunciarlo, pero es un jugador ganés, o sea que puede jugar tranquilamente para Ghana, y lo terminaron convocando a la selección ecuatoriana. Bien ahí Félix Sánchez Vázquez puso el ojo, y si quieren saber más sobre ese jugador, les voy a dejar un video en la descripción. Y dicho esto, arrancamos con los convocados de la selección ecuatoriana. Una selección que necesita sumar sí o sí para empezar a prenderse en lo que es la clasificatoria, porque está con 0 unidades debido a que ganó su partido, pero como arrancó en -3, por el caso Iron Castillo, tiene que empezar a sumar, es así. Y la Tri van a ir con estos gladiadores a Bolivia, van a ir a La Paz para rescatar esos 3 puntos que necesitan, y van a ir con Hernán Galíndez, Alexander Domínguez y Moisés Ramírez, los 3 arqueros que últimamente son inamovibles también. Galíndez me parece que es el arquero titular. Me encantaría de a poquito empezar a ver a Moisés Ramírez, porque creo que es el arquero del futuro de esta selección ecuatoriana, pero bueno, en este caso Hernán Galíndez es el más experimentado y el que merece estar ahí también. José Hurtado, Ángelo Preciado, Piero Hincapié, ojo que volvió Pierito ya está empezando a tener minutos en Europa. El otro día jugó muy bien por la Europa League, así que a seguir de cerca Pierito, que está en un gran momento y que puede llegar a volver tranquilamente a la saga de esos 3 centrales que pone Félix Sánchez Vaz en cada partido. William Pacho, la muralla junto a Félix Torres, obviamente los 2 muchachos, los 2 jóvenes de esta línea defensiva. William Pacho, por supuesto, mucho más joven, tiene 20 años, si no me equivoco, 21, mientras que Félix Torres ya está con una edad más avanzada, 26, debe andar por ahí, 25. Después tenés a Leo Realpe y Johanner Chávez, Luisito Segovia, un amigo de la casa. Desde acá le mandamos un cariño grande a Luchito, que es otro de los que va a estar en la lista. Contento también que haya vuelto Beder Caicedo, y ahí se termina la lista de la parte defensiva. Esos son los jugadores que van a ir a La Paz en busca de la victoria. Los defensores, Beder Caicedo sabe cómo jugar ahí, mojó las últimas eliminatorias, así que a estar atentos. Y además puede ser una gran alternativa de cara a que no va a estar Pervis Estupiñán, ¿no? Creo que es una buena alternativa ahí. En la parte de la mitad de la cancha, el niño Moisés Caicedo, por supuesto, Alan Franco, José Cifuentes, Sifu, el de siempre, Carlitos Grueso, que también mojó en las últimas eliminatorias, Kendry Páez, Jordi Alcíbar, Junior Sornosa, vuelve el zorro, vuelve Junior Sornosa, bien por Félix Sánchez Vázquez, estuvo ahí bien con algunas vueltas, Joao Ortiz,
Ángel Mena y John Yeboah, que es el que le dije, o Yeboah, no sé cómo se pronuncia, pero lo voy a pronunciar Yeboah, porque queda más lindo, ¿no? Y esos son los mediocampistas que tiene la lista. Muy lindos jugadores, muy buen pie en esta lista de mediocampistas. Mucha garra también, porque no solo es buen pie, sino que también hay mucha garra. Jugadores como Cifuentes, como Grueso, como Niño Moisés. Hay mucha garra y también hay buen fútbol. Junior Sornosa, Kendry Páez, Ángel Mena. Nada, muy bien la verdad. Lo único... ¿Qué está pasando con Jackson Méndez? Es lo que me pregunto yo. No sé si está lesionado. Me gustaría que alguien deje ahí en los comentarios la información que tenga sobre Jackson Méndez, que pasó de ser uno de los mejores del Mundial a casi ni estar en las listas últimamente. Y después pasamos con los delanteros, que son los mismos de siempre. Ener Valencia, Kevin Rodríguez, Johan Julio y se metió Jordi Caicedo en esta lista. Así que nada, estar atentos también con ese delantero que se metió, Jordi Caicedo, que puede llegar a ser una buena alternativa también. Kevin Rodríguez, recordemos que está jugando en el fútbol europeo. Johan Julio, finalista de la Copa Sudamericana. Y después tenés a Ener Goat, que llega dulce. Llega dulce más allá de la eliminación de la Copa Libertadores, porque marcó un gol el día de ayer enfrentando a su clásico rival, a Gremio. Así que bien también por el presente que está teniendo Ener Goat, que tiene que mojar en esta doble fecha de eliminatorias para empezar a sacarse la mufa, porque necesita también ese buen presente en la selección ecuatoriana para poder estar en un excelente momento redondeando todas las competencias, ¿no? Así que, dicho eso, esos van a ser los gladiadores que van a ir en busca de la victoria contra Bolivia. Se va a armar un lindo partido y acá viene mi predicción. ¿Cómo va a salir este partido entre Bolivia y Ecuador? Por supuesto, de más está decir que están en dos actualidades muy diferentes. Una selección ya está bastante consolidada, con un nuevo técnico, es cierto, pero está bastante consolidada, con una idea de juego clara, con una línea a seguir, una línea de buen juego que hay que seguir. Y por otra parte tenés una selección que es más un tiro al aire, porque no sabés qué puede llegar a pasar. Puede llegar a ser un buen partido, como puede llegar a jugar como jugó la última vez contra Argentina. Entonces, teniendo en cuenta esto, va a ser un partido de mucho ida y vuelta, me imagino, porque son dos selecciones que físicamente están bien y además saben jugar en la altura. Así que yo voy a ir con la selección ecuatoriana. Voy a ir por un 3-1 de la selección ecuatoriana. Me imagino que... No, 3-1 no. Voy a poner un 2-0. Un 2-0 voy a poner, porque creo que la selección ecuatoriana últimamente está encontrando una solidez defensiva que en ningún momento perdió en las eliminatorias pasadas, obviamente no lo perdió, pero quizás en algún momento titubeó un poco en el Mundial, por ejemplo, y la volvió a encontrar hace poco tiempo, y creo yo que es un buen momento para volver a tener una valla invicta. Perdió 1-0 con Argentina por un detalle mínimo, ganó 2-1 contra Uruguay también por un detalle mínimo. Entonces creo yo que es un buen momento para volver a tener esa valla invicta. Así que un 2-0 a favor de la selección ecuatoriana. Ustedes me dejan su opinión ahí abajo en los comentarios, su predicción, y con gusto los voy a estar leyendo. Y bueno, veremos qué va a pasar entre Bolivia y Ecuador. Un lindo partido se nos va a dar seguramente, eso sí, no tengan dudas. Así que los espero mañana en una nueva predicción. Y como les dije, tienen videos ahí para ir a disfrutar en el primer comentario fijado. Gracias por estar ahí, los quiero mucho y les mando un abrazo grande. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, chao, chao.